Encontrámonos nel Teatro Maripeña de la Felguera, onde este sábado a las 8:15 va a representarse la obra La estética de las cosas con el actor asturiano David Blanca. Acordaivos que podéis adquirir les entrades tanto nos caseros de Liberbank como en la Casa de la Cultura de Sama o en les taquilles del propio teatro. ¿Podría salir? ¿Y si alguien se negara? Entonces, ¿qué pasaría? ¿No vas a salir? No. Es una locura. Pues yo te aplaudo. ¿Qué cosa Sí, me bueno, idea? tampoco esperes que aquí el amigo nos dé su aprobación. Aquí donde le ves, César es la persona menos aventurera que conozco. Así es. ¿Y con los de la universidad? Nada serio, ya sabes. Citas varias, algunos acercamientos, pero al final nada. Como con Laura. No. Oye, mira, mira, escucha, esto no ha pasado por mis inseguridades, por lo que te he contado, no ha pasado por cómo me siento yo respecto a Raúl, no ha pasado por eso, simplemente, Ha pasado. eso es. Y permíteme hacerte otra pregunta. ¿Sigues teniendo esa chaqueta o ella te ha obligado a tirarla? ¿A qué le importa? A ver, la he tirado. No, la he donado, de hecho. La he donado, de hecho. Ah, que no tiene importancia. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué quieres oír? ¿Nos besamos? No, Laura, sí, ya lo sabía. Perdón, ¿te he confundido? No, me refería a mi beso. Con Raúl. Encontrámonos ya con el actor asturiano David Blanca. Bueno, en este caso estamos en casa, ¿no? El otro día falábamos en Vimenes y contábamos, David, eso, que debéis a presentar la estética de las cosas aquí en el Teatro La Felguera, ¿no? Eso y sí, además de fechu anunciámoslo en primicia en Alderiques, que íbamos a estar aquí el 21 de enero en La Felguera, en el Teatro Maripeña bueno, que ya lo podéis ver que lleva un teatro bastante prestoso, muy acogedor. Así que estamos a ver si podemos llenar este espacio, que seguro que será. ¿Vais a actuar solo este sábado a las 8:15, ¿no? Eso, sí. Este sábado 21 de xineru a las 8:15, aquí vamos a estar, y la única función que hacemos, esperemos que se lleguen muchas más en la Cuenca en el futuro. Y bueno, pues muy contentos, la verdad, porque ya el inicio de xira. Entamamos la xira aquí en Asturias, en Llangreu, y a mí pues también, bueno, ya no solo por la parte de ser de aquí, sino también de, pues bueno, ¿no? de entamarlo en Asturias, que llevamos la mi tierra, ¿no? Y que la verdad que todo el equipo tenía esa cosa, ¿no? de entamarla aquí, ¿no? De entamarla aquí en Asturias y con toda la gente, ¿no? O sea, claro. Apoyándolo. David, ¿qué nos puedes contar un poco de la estética de las cosas? ¿Qué es lo que la gente va a ver este sábado? Pues mira, pues la estética de las cosas es una obra de un dramaturgo norteamericano, de Neil Abiut, que de un primer momento, pues bueno, dio-nos todo el sofito del mundo para facela. Y una obra que fala un poquillín de cómo la xente somos capaces de llegar a límites insospechados por agradar, por gustar a los demás, y yo creo que mucha gente va a verse identificada en los estereotipos que tiene cada personaje. Y una obra que desde el primer momento que la ves claramente los personajes ya muy definidos, ¿no? Esos ya muy definidos sobre el guión. Entonces, creo que hay una obra que y una comedia pues muy ácida, muy socarrona, no hay una comedia pues al uso de parejas, ¿no? En plan, pues venga, esto es una comedia, ¿sabes? ¿No? Que al principio la siente y lo que puede prever que puede llegar a ver de un primer momento, ¿no? Y es más bien una comedia, pues, lo que digo, muy ácida, muy socarrona, en la que, pues bueno, y una crítica también un poco a cómo nos movemos en este mundo, ¿no? Cómo estamos pendientes de todas las cosas, ¿no? Sí, de lo que digan los demás, de cómo ¿no? digan los Sí, demás, claro. de cómo tenemos de gustarnos a ver, de ir a la moda, ¿no? Y somos capaces de llegar a unos límites insospechados, ¿no? Claro. O sea que... Estamos hablando que son 2 actrices y 2 actores, ¿no? Sí, el equipo, pues bueno, la obra está dirigida y adaptada por Chema Coloma, que también aparte fa el personaje de Raúl en la obra. Aparte, pues bueno, Chema trabajó con Neil Abiut en un montaje allí en Madrid.
en la sala del Matadero. Entonces, pues bueno, con Oslu y bueno, pues desde un primer momento, como digote, Nil apoyó el proyecto, dio el sofitu necesario y entonces, pues mira, fue todo bastante de carrería. Luego, después, dentro de las actrices, está Tanul García, que era la que fa el papel de Lucía, y Maya Reyes, que es la que está haciendo el papel de Laura, ¿no? Y luego yo, pues bueno, ya para acabarlo, estoy yo con el papel de César. Y bueno, pues somos un grupo sobre todo de amigos que bueno, pues decidieron unirse para hacer esta locura y bueno, pues quitamos, ¿no? Y contentos y felices, pues bueno, de poder estar aquí en el Maripeña, que es un teatro pues emblemático en Asturias, y sobre todo también darles gracias al ayuntamiento de Llangreu, al área de cultura, que fueron los primeros interesados en que pudiéramos arrancar aquí. Claro, además David, comentábamos que lleváis una montonera de tiempo en Madrid, y lo guapo es que en Madrid estáis pues, con abondo éxito, llenando un teatro pequeñuco, que hay que tener en cuenta Madrid lo que es, la oferta que hay, claro, escomanada de posibilidades, y que llenéis un teatro función tras función, ¿no? Claro, sí es la cosa que nos, pues estamos un poquillín como en una nube todavía, ¿no? Porque claro, y es verdad que es muy complicado llenar un teatro en Madrid. Aunque tengas un aforo, como digo yo, de 10 personas, el teatro ya es muy complicado, porque hay, dices tú, hay muchas obras, hay muchas sales, hay muchos teatros, entonces y es muy difícil porque es muy amplio la oferta esta que te ofrece el ocio de Madrid. Entonces ya desde la tercera función llevamos llenando sin parar. Entonces claro, pues para nosotros es como un sueño, ¿no? Y además, aparte, tanto la crítica como el público están respondiendo muy bien. Está claro que evidentemente a xente habrá que gustes y a xente habrá que non, eso es normal, o sea, exponeste a esto en esta profesión, pero sí que es verdad que en el cómputo global la xente sale encantada con la obra, y dámonos cuenta después en comentarios de la xente, ¿no? en críticas y demás, que muchos vienen por boca a boca, o sea, por la boca a orella, ¿no? Comentó alguien, ¿no? Comentóme alguien y tal, no sé qué, o yo vengo porque vino el colega de un colega y tal, que no sé qué. Entonces, claro, yo prestoso, soy muy prestoso, la verdad. Muy guapo. Y aparte decías, no sé eso, cuando tuviste en Vimenes, que te agarremos cuando me viene del alza. Sí, no, agarrasteisme ahí saliendo del alza. Saliendo del alza, que David, comentábamos eso, que la idea ayer era entamar en Llangreu, aquí en el Teatro La Felguera, la estética de las cosas, y después retornáis a Madrid, pero tenéis la idea de hacer una xira por todo el estado, sí, ¿no? tenemos esa idea para hacer toda una xira dentro del estado. Pero sí, una vez que acabemos aquí en Llangreu, tornamos otra vez para Madrid, en 9 Norte, que estaremos allí en febrero, y estaremos martes de febrero a las 8:30 y los sábados a las 10:15. También ya lo anuncio por si algún asturiano vaya en esas fechas. O velo por internet. O velo por internet, para que ya te he informado. Y sí, bueno, está cerrándose ya Cosuques, Puedo también hacer un pequeño adelanto, ya que en mayo volveremos otra vez a Asturias al Teatro Teodoro Cuesta de Mieres, ¿vale? 26 de mayo, si mal no me equivoco. 26 de mayo estaremos otra vez aquí. O sea que vuelvo una vez más a anunciarlo en Alderí, que es les primicias. Sí. Así que nada, pues eso, estaremos también en mayo en Mieres. Claro, y la idea allí es eso, hacer una xira por todo el estado. Por todo el estado, pasando por Galicia, Euskadi, Castilla y León, o sea, por todo donde se pueda, donde nos dejen. Claro, que también es ahí otra, donde te dejen. Claro. Aparte, esto contabas, la estética de las cosas, esa temática que tratáis, una temática que está muy de moda ahora, ¿no? El tratar un poco, reflexionar un poco de cómo somos como sociedad, ¿no? Que es verdad que tenemos unas cosas que a lo mejor no nos aparamos a ver cómo somos en realidad, no todo el día, pues eso, que intentamos agradar a los demás, el tema de las nuevas tecnologías, etcétera. Sí, no, eso es verdad, o sea, y además aparte el impacto, ¿no? de las redes sociales que tuvo en este mundo y exagerado, o sea, hay un impacto brutal el que tuvo. De hecho, esta obra está, pues, mira, fíjose en película, en el año, no sé si fue 2002, 2003, más o menos. Hombre, está claro que en la adaptación, Chema, pues bueno, adaptóse un poquillo a los tiempos, porque claro,
Ya pasaron unos cuantos añucos, para que no, pero pasan añucos, son unos añucos. Y ya ves que tampoco la sociedad cambió tanto, y de aquella tampoco que hubiera este nivel ahora de redes sociales, que es el Facebook, el Instagram, el Twitter, el no sé qué, los Snapchat estos y tal. Y daste cuenta, ¿no?, que la gente sigue un poco en eso, ¿no?, como enclaustrada en intentar las apariencias, ¿no?, el cómo, a ver, que me vean bien, ¿no?, el vendete, ¿no?, el constantemente estar vendiéndote como que un mundo de éxito, de que estoy, vamos, pasándolo de maravilla, ¿no? Y es verdad que eso sí que existe, y esta obra yo creo que da en el puntín clave para darnos un poquillo, invitarnos a la reflexión. Reírnos, que pasemos un rato prestoso, porque esto es una comedia, o sea, claramente esto no hay un drama, hay una comedia pura y dura, pero sí que tiene ese punto reflexivo, no hay una comedia, como digo yo, de caga, culo, pedo, pis, disparatad, no, una comedia que luego tiene ese punto de reflexión, que también es interesante. No, eso es muy importante. Y otra de las cuestiones que falabes con nos en la entrevista que hicimos en nuestros estudios en la Casa de Radios de Vimenes, y era un poco para lo duro que lleve la vida de un actor, ¿no?, o de una actriz, en este caso, que estáis per contentos por eso, porque al tener un poquitín de sonadía, es per importante, porque lle tal la competencia, ¿no? Decías, no es eso, que tenéis que estar en Madrid, porque yo un poco donde se cuecen les fabs. Nunca te otra que estar en Madrid. En España, por desgracia, funciona todo así, ¿no? O sea, está todo concentrado pues en dos núcleos, que hay en Madrid o Barcelona. Yo creo que cada vez menos, las cosas como son. Creo que a nivel audiovisual Madrid es la que copa absolutamente todo este entramado, y a nivel teatral, pues claro, es que no te queda otra que estar en Madrid. Entonces, claro, la competencia es muy exagerada. Tú igual a lo mejor aquí como actor, pues bueno, pues al final conoces con todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo conoces, ¿no? Pero Madrid hay una burbuja de gente, pero inmensa. Entonces, claro, tienes que estar constantemente moviéndote para poder trabajar. Y el hecho, lo que digo, de estar llenando un teatro sistemáticamente todos los fines de semana, pues hombre, la verdad, es prestoso, la verdad. No, y ahora el hacer la gira per todo el estado, claro, pues eso es importante también. Es muy importante, ¿no?, también, ¿no? Para que te conozcan, ¿no? De ir a, ¿qué decir?, de Mieres a Granada. Además, aparte que aquí en Llangreu hay una expectativa altísima, ¿no? Porque toda la gente, oye, pero cuando salen les entraes, oye, que la gente quiere comprarles, no sé qué, no sé cuánto, o sea, la gente está, pero como con ganas, deseosa de ver esta obra, porque claro, el éxito, pues normal, llégate, ¿no? O sea, llégate los cantos de sirena, ¿no?, las redes sociales de que estamos falando, ¿no?, que la gente enterase y dice, hostia, pues que esta obra está llenando, pues algo tendrá, ¿no? Pues yo qué sé, quiero verla, simplemente o decir, o para mí muy buena o para mí una mierda, ¿sabes? Pero quiero verla. Sí, quiero verla. Claro. Aparte, David, hay que esclarear evidentemente que la obra ya en castellano, ¿no? Y en castellano, sí. Claro, porque la gente claro. no, quiero eso, falarlo ya del tamu, que esto ye en castellano y en asturiano, ¿vale? Porque bueno, yo verdad que Alderic tiene un público más asturfalante, pero bueno, las cosas como son, está ahora en castellano. No, y eso que te agradecemos siempre, eso, que personas con cierta sonadía, pues eso, uséis el asturiano y eso para normalizarlo, en el aspecto de decir, estás falando una obra que, coño, si vas a ponerla en Madrid o vas a ponerla en Granada, o vas a hacerla en asturiano. Claro, no tendría, pero sí que, bueno, oye, pues ojalá que pudiera yo hacer una obra en asturiano en Madrid. Lo que pasa es que, bueno, yo sí tendría un volumen de gente muy elevado, la asistencia, pero bueno, nada, el caso, sí, pero es verdad que para mí el uso del asturiano es fundamental, o sea, y una cosa que además aparte préstame, porque es verdad que una lengua, si no la fales, para que no te esté, pero luego vas perdiendo como frescura, ¿no? Y dices tú, luego cuéstate como falarlo, dices tú. Sí, el bezo, el uso. Sí, el uso, ¿no? El bezo, ¿no? De falarlo, y a veces a mí pasa, me digo, espera, que estoy empezando a caer en el escaezo. No, espera, dejamos un poquillín recuperarlo y falar un poquillín, pues eso, cuando estoy aquí aprovecho todo lo que puedo para agarrar y falar lo que se pueda. Ya para rematar, bueno, decías eso, que el teatro va muy bien lo de les entradas, lo que sí, tenemos la opción de las cámaras de Alderic de Asturias para comentar a la gente que vea esta entrevista, para que saber al Teatro La Felguera cómo tienen que hacer para agarrar las entradas. Bueno, pues en principio les entradas pueden agarrarles en la Casa de la Cultura de Sama, ¿vale? También pueden agarrarles en la taquilla del teatro. De hecho, creo que el jueves está abierta de 7 de la tarde a 8,
para que ese horario, y si no, pues el propio o el mismo día de la función, a partir de las 6 de la tarde, la taquilla estará abierta para que la gente pueda agarrarla su Sí, a su las 8 y entrada. cuarto. Este sábado. Sí, este sábado a las 8 y cuarto. A las 8 y y cuarto. las taquillas ábrense como a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, o sea que tienen ahí, tenéis Sí. la estética de las aparte de la Casa de la cosas. Cultura de Sama, que la tienen para poder hacerles reserves, y bueno, pues ya la propia taquilla del teatro, cualquier otra tarde. Claro, claro. Que además lo que decíamos ya para rematar, eso que para ti, comentábamos allí en Vimenes, eso que para ti es importante el estrenar en casa, ¿no? Sí, Que es para muy mí importante. es muy importante, sí, me hace mucha ilusión porque llevo ya muchos años que no faigo claro, estar en Madrid pues es mucho más complicado. Llevo muchos años sin hacer ya una obra aquí en casa, ¿no? En Llangreu, con toda la xente, y parece que, bueno, por lo que digo y falaba antes, de ahí les gracias al área de cultura de Llangreu por todo sofito que nos dieron para traerle aquí y poder hacer el estreno de la xira en Asturias. Y con muchas ganas, la verdad, porque préstame por eso, porque llevo muchos años que no faigo una obra en casa, y apetezme pues estrenarla aquí, que la gente vea el buen trabajo que hizo la compañía de Ahora Producciones, que es la que está haciendo esto. Que además, aparte, también digo que hay otra también parte asturiana dentro de la obra, que es Jorge Granda, y el compositor de la música que podréis escuchar. Y bueno, pues estamos encantados por la buena recepción que está teniendo la gente, tanto ya no solo de Llangreu, sino de gente de Xixón, Ubieu, Avilés, Mieres. Toda la gente quiere venir a ver la estética y disfrutarla, o sea que estamos con unos ganes tremendos. Sí, aparte ya sabéis, tenéis esa oportunidad el sábado, este sábado, la única obra. Es la única vega que estamos aquí, así sí, que aprovecháislo. Y después en Mieres ya, pero bueno, ya va otro. Sí, para más adelante. Para más adelante y eso. Pues más nada, David, desearte toda la suerte, gracias por atender una vegada más al Deriques de Asturias, y préstanos mucho que vengas aquí al país Asturias a representar junto pues a la tosiente y un poquitín eso, ver un poco cómo las cosas pues pueden traerse también aquí, y ver cómo una persona, en este caso asturiano, pues está triunfando, por lo menos podemos decirlo, ¿no? Sí, no, pues encantado de la oportunidad que siempre nos dais, pues eso, para poder promocionar un poquillín en los trabajos que tenemos los asturianos que estamos fuera del país. Y nada, pues eso, pues encantado, y que estáis invitados todo el equipo a venir el sábado a ver la estética y a disfrutarla, que seguro que va a prestamos. Yo creo que va a prestamos. Pues David, muchas gracias. Acordáis, este sábado a las 8 y cuarto de la tarde, aquí en el Teatro Maripeña de la Felguera, tenéis la estética de las cosas con el actor asturiano David Blanca. Gracias, David. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias.